y tenemos hoy una nueva serie titulada La futura Babilonia comercial del Anticristo. Antes de entrar a estudiar esto, que está bastante profundo y vamos a tener una revelación maravillosa de la Biblia, quiero recordarles que de acuerdo a la Enciclopedia de Profecías Bíblicas, de J. Barton Payne, hay 1234 profecías en el Antiguo Testamento. 1234 profecías en el Antiguo Testamento. 578 en el Nuevo Testamento. O sea, en toda la Biblia hay 1807 profecías. Estas profecías están contenidas en 8350 versículos. Y en la Biblia hay 31,124 versículos. ¿Qué les quiero decir? Que el 30% de este libro es profético. El 30% de la Biblia es de carácter profético. Imaginémonos no darle importancia a las profecías, como desgraciadamente a través de muchos años no se le ha dado el valor, la coherencia, la interpretación adecuada que las profecías deben de tener. Entonces, porque muchas veces me han preguntado que por qué me enfoco yo más en las profecías, cuando hay otros temas. Bueno, quiero recordarte, ¿verdad?, que si entras a nuestras redes, tengo grabado todo el libro del Génesis, versículo por versículo, el libro del Levítico, el libro de Job, como 45, 50 salmos, todo el libro de Romanos, Apocalipsis, lo he grabado más de 4 veces. Así que tenemos toda una extensión de enseñanza a través de los años. Pero en los últimos años Dios me ha movido el Espíritu Santo porque nos acercamos a un punto tan importante en la historia humana en la que a Dios le agrada o le corresponde mostrarnos el camino. Dice Jeremías 10:23, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Así que yo aprendí hace muchos años a no compartir un mensaje sin antes haber ayunado, orado, que sea realmente lo que Dios quiere hablarle a su pueblo. Y Dios ha puesto en mi corazón esto, ¿verdad? Ahora les pido del 6 al 10 de agosto, voy a estar en la ciudad de Guatemala. Posiblemente también esté con el presidente que me quiere conocer de Guatemala. Y vamos a celebrar los 75 años de Radio Cultural, que es la estación más antigua cristiana de toda Latinoamérica. Me invitaron para compartir, vamos a tener una cena con 1,300 pastores. Y cerramos el domingo con 18, 20,000 personas en el estadio. Así que va a ser un evento precioso, maravilloso. En Guatemala está creo que el presidente actualmente es católico, pero le encanta la Biblia, aparentemente nos ha escuchado y pues vamos a tener una puerta muy abierta para continuar llevando este mensaje a las naciones. Muy bien, abran sus Biblias los que la traen, los que no se pueden sentar con un cristiano. Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Como bien lo dice el título de la serie, es increíble que la Biblia termine con estos 2 capítulos antes de entrar a la eternidad, Apocalipsis 21 y 22, y que la Biblia haya comenzado con un lugar geográfico que se llama Babilonia. Lo vamos a ver más adelante. Cuando la Biblia nos coloca dentro del tiempo de una profecía y dentro del territorio o el lugar geográfico de la profecía, no nos podemos perder. Por ejemplo, comienza en Génesis 10 que la primera ciudad fundada fue Babel, por un hombre llamado Nimrod, que significa el rebelde, y el que dirigió la primera rebelión mundial masiva contra Dios.
Entonces, cuando la Biblia nos muestra Babel, nos dice en la tierra, sigan con mucho cuidado, de Sinar, o en la tierra de los caldeos. Entonces, cuando vienes a la Biblia y siempre lees la tierra de los caldeos, o la tierra, me pueden poner el mapa del Medio Oriente, o la tierra de Sinar, se está refiriendo la Biblia específicamente, ¿sí lo ven desde allá? Sí. Muy bien, entonces, estos dos países, Siria e Irak, en el Antiguo Testamento no estaban divididos. Se llamaba la Mesopotamia y se le llamaba Babilonia. La división que vemos ahorita entre Siria e Irak, Jordania, Irak, etcétera, etcétera, se llevó a cabo en el siglo pasado. Después, cuidado porque esto no puedo apuntar a nadie, me dijeron que no apuntara a los ojos a nadie porque se iban a quedar ciegos, ¿verdad? En el siglo XX, a partir de 1920, se hizo una división por los ingleses y los franceses de todo el Medio Oriente. Entonces dividieron todo el Medio Oriente, pero Irak y Siria son lo que en la Biblia se llama la tierra de Sinar o la tierra de la Mesopotamia. Ahora esto es muy interesante porque aquí todo lo que es Irak es lo que corresponde actualmente a Babilonia. Irak corresponde a la Babilonia bíblica. Entonces ya sabemos exactamente cuando la Biblia habla de Babilonia a qué territorio geográfico se está refiriendo. Muy bien, vayamos rapidísimo antes de Apocalipsis a Génesis capítulo 10 para poder cimentar esta enseñanza. En el versículo 8 al 10 dice así, Génesis 10 del 8 al 10. Y Cus engendró a Nimrod. ¿Quién fue Cus? Uno de los hijos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cus es Cam, o sea, desciende de Cam. O sea, cuando dice que Cus engendró a Nimrod, está hablando del territorio africano o del Medio Oriente y parte del Asia Central. Entonces, vemos nosotros que toda la historia nos muestra que la historia comenzó en donde, precisamente de Irak. Y fue de Irak de donde Dios llamó a Abraham. Todavía no había judíos, todavía no existía la nación de Israel. Esto es importantísimo para ubicarnos en la historia y en la cronología de la historia y en el tiempo para entender las profecías bíblicas. Hablando de Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel. Erec, que es Irak, Akkad y Calné. ¿Qué notan ahí? En la tierra de Sinar, o sea, entre Siria y entre Irak. Ahí se levantó por primera vez la torre de Babel. Ahora, qué interesante que la palabra Babel signifique confusión. Entonces, cuando el ser humano se aleja de Dios, el ser humano cae en su confusión. Sin Dios, el ser humano no sabe cuál es el destino, por qué vivo, cuál es mi propósito en la vida, cómo debo tratar a mi esposa, a mis hijos, qué directriz quiere que tome para mi vida, debo escoger esta carrera o aquella carrera. Un ser humano sin Dios vive confundido. Y así comenzó la Biblia y así terminará la historia del ser humano. Nunca en la historia el ser humano en el siglo XXI se había encontrado tan confundido. Ya nadie sabe lo que está diciendo. ¿Cómo es posible que hayamos llegado al punto en la pandemia donde se le cambió el nombre a los niños por niñas y a las niñas por niños? ¡Qué confusión! ¿Por qué la confusión? Si la genética y la biología nos dice que si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes los 2 cromosomas X, eres mujer. ¿Cómo pudimos llegar a esta confusión? Que hasta médicos, biólogos, genetistas comenzaron a enseñar que se podía cambiar el sexo y que había más de 30, 40 géneros.
¡Qué confusión tan grande! ¡Qué confusión de la pandemia que nos cerraron la boca para que no respiráramos con las famosas pañales que nos ponían aquí! ¡Qué confusión tan grande había! Donde creían que el virus no estaba en los restaurantes. Si te tapabas y llegabas a tu mesa, te quitabas la máscara y te podías sentar y ahí no había virus. ¡Qué confusión tan grande actualmente hay con los gobernantes! Ya no saben si los demócratas, los republicanos, o el comunismo, o el socialismo, o qué sistema de gobierno es el adecuado para gobernar cuando todos han fallado y fracasado. Hay confusión en la Biblia, hay confusión en la teología, hay confusión en la filosofía, hay confusión en las religiones. Es una confusión impresionante. Nada más métete a TikTok. Yo jamás lo veo. Pero estamos bombardeados. Tú oyes una voz por acá, otra voz por acá, otra voz por acá, otra voz por allá. Y llega ese momento que dices, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿Que realmente podemos llegar a entender quién nos está diciendo la verdad en el mundo tan confundido, de tantas mentiras en las redes sociales, de tantas cosas que están tergiversando completamente de su propia naturaleza? Entonces, va a terminar la Biblia. Regresamos al Apocalipsis en 2 ciudades llamadas Babilonia, pero con una grande diferencia, porque vamos a ver que la confusión va a ser religiosa y la confusión va a ser comercial o económica, como es la ciudad comercial que gobernará el anticristo en Apocalipsis capítulo 18. La Biblia profetiza 2 ciudades llamadas Babilonia, que tendrán una relevancia importantísima en los últimos días y en las cuales la atención mundial va a ser atraída hacia esa zona geográfica. Sin embargo, estas 2 Babilonias, la del capítulo 17 y del capítulo 18, no son iguales. Porque he leído muchos comentarios que confunden y que es la misma Babilonia. Lo vamos a demostrar que no es así. Una es la religiosa, capítulo 17, y la otra es la Babilonia comercial. O sea, el mundo se dirige al comercio. Dicen que en México el 70% de todos los profesionistas, o el mexicano que tiene un título de abogado, de doctor, de dentista, de oculista, etcétera, etcétera, se dedican al comercio y no a su profesión. Se dedican al comercio y no a su profesión. O sea, van a la escuela, a la universidad, se gradúan y se dan cuenta, ¿verdad?, que es dentro del comercio donde ellos pueden avanzar más rápidamente que en su propia profesión por las pocas oportunidades que se presentan actualmente en el mundo. Y en los Estados Unidos está sucediendo el mismo fenómeno. En Estados Unidos hace 5 años, para no irnos tan lejos, si tú tenías un posgrado, un PhD, tenías una maestría, etcétera, etcétera, y llegabas a una compañía, te revisaban tus papeles, no tiene un posgrado o tiene una certificación de una famosa universidad, le daban el puesto a esa persona. Ahora se acabó. Se acabó completamente. Un ejemplo tan grande es nuestra hija Natalia, ¿verdad? Nuestra hija Natalia se graduó de una universidad allá en Estados Unidos, bastante buena la universidad, le dieron una muy buena beca también. Cuando acabó, antes de que se casara, buscó trabajo en todos lados. El único trabajo que encontró fue en un kinder con los niños cuidándolos. Y le dijeron, te vamos a dar de sueldo $2,000. Que son ahorita como 25 o 30 mil pesos. Y en 3 años, según tu comportamiento, te aumentamos $500 más. O sea que ella en 5 años por lo menos no iba a ganar con el título que tenía más de $4,000 mensuales. Qué increíble, ¿verdad? Claro que se regresó a México, se casó aquí y está muy bien. Pero es la situación que se está viviendo. Es una situación de confusión, que las cosas en el mundo han cambiado drásticamente. Ahora bien, la palabra Babilonia se usa 283 veces en la Biblia.
Es la segunda palabra usada más que Israel. Y generalmente, siempre que se usa Babilonia, se usa anexada o en conexión con Israel. O sea que Babilonia e Israel están así completamente en la Biblia. Por lo que cualquier cosa que suceda en Babilonia le sucede a Israel o viceversa. Y solo una vez la palabra Babilonia es usada como un símbolo, nada más una vez en Apocalipsis 17. Dice el versículo 1 de Apocalipsis 17. Corroboremos esta verdad. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. El título que se le da a la Babilonia del capítulo 17 es el título de una prostituta espiritual o de un sistema religioso que se ha vendido y que en los últimos días tendrá su base en la ciudad de Roma. Versículo 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Cuando Juan, el apóstol, escribe el Apocalipsis, la ciudad que reinaba en el mundo, ¿cuál era? ¿Tlalnepantla? Roma. Entonces no hay vuelta de hoja, o sea, no podemos estar, pues yo creo que va a ser esto, va a ser Roma el asiento de un sistema religioso que se vendió, que se prostituyó, que apostató, y Dios le llama ramera. ¿Por qué le llama ramera? Porque en el mundo natural, una mujer que ofrece su cuerpo por dinero, ¿qué cosa está haciendo? Se está vendiendo. En el área espiritual, cuando una persona ofrece sus servicios y se mezcla con la política para poder tener ganancias, se está vendiendo y prostituyendo el llamado que Dios le hizo. Entonces, por ejemplo, Roma durante casi siglos, ¿verdad? Más de 10 siglos, nadie podía en Europa, ningún príncipe de Holanda, ni el rey de España, ni de Inglaterra, nadie podía hacer negocios, podía casarse con nadie sin el permiso de Roma. Durante casi 18 siglos, dominaba completamente el mundo político, económico, y el espiritual mandó matar en la Inquisición a todos aquellos que no aceptaran que bajo Roma hay salvación. Imaginemos nada más. Hasta que vino la gran reforma protestante, ¿verdad? Que se levantó Martín Lutero, Juan Calvino, Zwinglio y todos los grandes reformadores, donde protestaron y dijeron: espérame tantito. Calvino dijo: ¿cómo es posible? Él era un monje y leyó lo que estaba estipulado por el Vaticano, que Roma salva, que los santos son intermediarios entre nosotros, que a través de la hostia es la conversión mágica del cuerpo de Cristo por la sangre de Cristo. Entonces agarró Lutero y puso las 95 tesis en un papel y las clavó en la catedral de Wittenberg en Alemania. Ahí en la mera puerta de la catedral, que era la más famosa. Y vinieron pues todos los obispos y todos los cardenales. El Papa mandó que las quitaran las 95 tesis y lo mandaron citar al Vaticano a Martín Lutero. Y entonces estaba una gran procesión de todos los cardenales de un lado y del otro, y el Papa en medio, y Lutero en medio, y le dijo el Papa: Martín Lutero, ¿aceptas que tú hiciste estas 95 tesis? Sí, contestó Martín Lutero. Pues tienes que renunciar a ellas bajo pena de muerte. Y Lutero contestó, llevaba un Nuevo Testamento. Quiero decirles con este libro, y retó a todos los cardenales y al Papa, que si ustedes me contradicen y encuentran que es mentira lo que he dicho y que no está en la Biblia, acepto ser muerto. Hubo un silencio sepulcral. Nadie dijo ni pío, porque dijo: estoy apegado a la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios, la Constitución y el camino, la verdad, el cimiento, el fundamento de todo el cristianismo.
Pues lo condenaron a muerte, huyó, ¿verdad? Lo protegieron los reyes de Holanda, etcétera, etcétera. Se casó con una monja, la fue a sacar del monasterio también. Y entonces vemos nosotros de qué forma, a través de todos los siglos, esto ha sido una distorsión totalmente de la palabra de Dios. Ahora que venía yo aquí a México, salí el viernes de Dallas, y en el aeropuerto de Dallas estaba yo desayunando, y estaba un señor enfrente de mí, y se acercó y me dice: oiga, usted es Armando Alducin. Sí, que está mucho gusto que nos ve en la televisión. Ah, pues qué bueno. ¿Y quién eres tú? Le pregunté, y me dice: soy un misionero. Ah, qué gusto, le dije, qué bendición. Me dice: soy católico. Ah, qué gusto, le dije, qué bueno que amas al Señor. Y lo invité a que se sentara en mi mesa, estaba yo solo, a que desayunara conmigo. Dije, yo no puedo perderme esta oportunidad. Porque tenemos, hermanos, tenemos que tener compasión. Tenemos que ser cuidado con la soberbia. Está muy bien, tenemos la verdad, pero que esa verdad no nos enorgullezca, ni nos ensoberbezca sobre aquellos que no han tenido la oportunidad de oír lo que nosotros hemos oído. Entonces hay millones de católicos que no conocen la verdad como nosotros, sin embargo han tenido una experiencia con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y están leyendo la Biblia y están nacidos de nuevo. Y en el día del arrebatamiento va a haber cantidad de evangélicos que se van a quedar y cantidad de católicos que se van a ir también. ¿Por qué? Porque no es todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. O sea, si yo soy católico, acuérdense que les conté mi testimonio, yo quería ser cura, quería ser padre, ¿verdad? Y me decepcioné mucho, me hice ateo, lo que haya pasado, etcétera, etcétera. Pero si hubiera seguido ese camino y hubiera estado yo completamente sincerado de que esa era la verdad y nunca tuve la oportunidad de conocer el verdadero evangelio, Dios va a tener compasión de mucha gente. Entonces, cuando encontramos a una persona que no cree, que no conoce la Biblia como la conocemos tú y yo, o espero que tú la estés conociendo, tenemos que no perdernos la oportunidad. Pero antes de nunca agredirlos, ni tampoco sentirnos superiores. Entonces lo invité, nos sentamos ahí a desayunar y le dije, oye, cuéntame, ¿y qué vas a hacer? Venía a San Luis Potosí de misionero. Le dije, ¿y qué vas a hacer en San Luis? Pues voy a llevar el evangelio, me dijo. Le dije, ¿qué es el evangelio? Le pregunté. Y se me quedó mirando y dice, pues les voy a hablar que Dios es bueno y que Cristo murió en la cruz. Le dije, qué bien, pero ¿ese es el evangelio? Y me dijo, bueno, tenemos que decirle a la gente que el diablo existe también. Le dije, también eso es la Biblia. Yo no lo quise agredir porque él sabía que yo era cristiano. Él dice que me ve mis programas, así que ya sabe bastante, ¿verdad? Así que estaba muy nervioso también él de que yo lo fuera a atacar. Y le dije, bueno, mira, quiero decirte una cosa. Me acuerdo que me dijo que se llamaba Gerardo, y estoy orando por Gerardo todavía, que Dios le abra su corazón y que él pueda conocer la verdad. Le dije, Gerardo, el evangelio es que Jesucristo fue crucificado, fue muerto, fue enterrado y resucitado a los 3 días y está sentado a la diestra del Padre, Él intercediendo por nosotros. Ningún hombre, ni vírgenes, ni monjas, ni sacerdotes, ni obispos, ni cardenales, más que Él. Y se hizo así. ¿De veras? Me dijo. Le dije, ¿no traes una Biblia? Me dice, no, la olvidé. No le podía regalar la mía porque la mía la tengo desde hace muchos años, ¿verdad? Y la tengo con muchos apuntes, etcétera, etcétera. Así que le dije, mira, llegando a San Luis, lo primero que tienes que hacer es comprarte una Biblia, le dije, para que comiences a testificar y comiences a leerla. Y pues ahí después del desayuno oré por él, gracias a Dios. Pero yo le pedí a Dios en la mañana, bueno, cada mañana que salgo y que lo vamos a hacer todos, siempre le digo a Dios en las mañanas, Padre, permíteme encontrarme a alguien hoy a quien le pueda hablar de ti. Al mesero, a la tortillera, al elevadorista, al bellboy, al chofer del taxi, el que va conmigo junto al avión, el camión, a cualquier persona que tú te encuentres, pídele a Dios y créemelo, como me lo puso Dios en bandeja de plata a Gerardo, así te va a poner Dios a las gentes cuando Dios ve que tenemos pasión por las almas. Tenemos que tener pasión por las almas. Por tu abuelita, por tu tío, por tus hermanos, por tus papás, por tus amigos en la escuela. Tenemos que tener pasión por ellos. Porque si alguien se muere sin Cristo, se condena eternamente. Y sobre todo aquellos que lo rechazaron.
Entonces, en Babilonia, la ramera, en el capítulo 17, es un sistema que se prostituyó. Y recordemos esto, cuando hablamos de esto, no estamos hablando de la gente. Por favor, abramos los ojos y los oídos. Cuando yo digo, Venezuela es un país precioso y la gente es preciosa, ¿a quién me refiero? A la gente y al país. Cuando habla México es precioso y los paisajes de México y los océanos que tiene y los puertos que tiene México y la comida que tenemos es maravillosa. Cuba, preciosa, qué linda Cuba, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Los gobiernos. Entonces no estamos hablando de la gente. Cuando hablamos el Vaticano, estamos hablando de un sistema corrompido hasta el tuétano, donde hay millones de católicos que son sinceros y son muy buenas personas. No estoy hablando que todos van a ir al cielo, pero no han tenido la oportunidad, repito. Entonces no estamos condenando al pueblo, estamos hablando del sistema, ¿sí me entienden? Es los gobiernos, y es un gobierno político. Y todos los gobiernos, no importa el que tú me menciones, todos los gobiernos se corrompen. Tarde o temprano, todos los gobiernos, llámate nacionalsocialismo nazi o socialismo comunismo como el de demócrata, como el de China, o republicano, el que tú me quieras mencionar, tarde o temprano, cuando un hombre se sienta en el trono, el hombre lo descompone el dinero, la mujer y el poder. La dama y la fama. Como decía el ex campeón olímpico de clavados Joaquín Capillo, la dama y la fama descomponen al ser humano. Entonces, este sistema religioso es un símbolo, pero Apocalipsis 18, esta es una ciudad literal, terrenal, visible, que se va a levantar en el mundo, en el área de Irak y de Siria, en la tierra de Sinar, o en la antigua Mesopotamia, o en la tierra de los caldeos. Y, qué interesante, hace un mes, después de que el presidente Trump visitó a Sulaimán, el jeque de Arabia Saudita, que es la nación árabe más poderosa de toda la península arábica, y le ofreció el jeque de Arabia al gobierno de Estados Unidos $6 billones en comercio y en trueques, etcétera, etcétera. Trump, a los 4 o 5 días, el presidente de Estados Unidos dijo lo siguiente, que hasta se pusieron la piel chinita. Dijo esta frase el presidente Trump: vamos a convertir el Medio Oriente en un paraíso. Y me vino a la mente Génesis 10, Zacarías capítulo 5, Jeremías 50 y 51, Apocalipsis capítulo 18. Así, pero me vino a la mente cómo se está acelerando las profecías del mundo. O sea, si ya no hay guerra y si a Irán disminuyó su amenaza nuclear, si ahorita en Siria Jolani se aplaca dándose cuenta que Israel no están jugando y que van a tener que responder cada vez que hay un problema, tiene que haber un respeto absoluto y convencerse todos, que fue lo que le dijo el jeque a Trump y Trump al jeque de Arabia. ¿Por qué no estamos peleando? ¿Por qué estamos en el mundo con bombas atómicas cuando podemos tener el dinero para hacer de Gaza la ciudad que los terroristas de Hamas convirtieron en un barrio completamente depravado, pobre, sin dinero, sin agua, los de Hamas, y todas las demás naciones pobres como Egipto, como Jordania, cuando son millonarias en petróleo? ¿Qué les pasa entonces? ¿Cómo es posible que todo el petróleo del mundo se encuentre el 65% en el Medio Oriente, en toda esta zona? Y el mundo esté a punto de estallar en guerra en el Medio Oriente. Entonces, de alguna manera, Trump los pudo convencer y hasta ahorita, pues los planes están para que si Arabia Saudita se une a los acuerdos de Abraham, que ya está Emiratos Árabes, ya está Egipto desde el siglo pasado, ya está Jordania, ya está Marruecos, etcétera, etcétera. Si Arabia Saudita se une a los acuerdos de Abraham, el Medio Oriente
comienza una explosión impresionante de comercio y de dinero a nivel mundial, que va a beneficiar al mundo entero, y del cual el anticristo se va a aprovechar, porque el anticristo surge de esa serie de naciones, Irak y Siria, que fue la antigua Babilonia, y el anticristo va a ser musulmán. Eso ya lo vimos en la otra serie con muchos detalles. Muy bien. Ahora veamos nosotros también que en primer lugar estos argumentos, ¿verdad?, son muy fuertes, y veamos punto por punto. Número 1, Babilonia será destruida, para que veamos que es literal, porque hay un sistema de interpretación bíblico que dicen que ya se cumplieron las profecías, que ya nada es literal, que todo pertenece al pasado. Vamos a demostrar lo contrario, porque la Escritura se interpreta con la Escritura. Número 1, Babilonia será destruida como Sodoma y Gomorra y será llena de espíritus demoníacos. Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. Fue escrito hace 2700 años, el libro de Isaías. 2700 años. Veamos si ya se cumplió. Versículo 1. Profecía sobre Babilonia. En tu Biblia ponle Irak. Cada vez que pongas Babilonia, ponle Irak, para que sepas a qué territorio se refiere. Revelada a Isaías, hijo de Amós. Versículo 9. He aquí el día de Jehová. El día de Jehová es un término que también ya lo hemos visto muchas veces, que se refiere a qué tiempo. Al tiempo en el que Dios juzgará al mundo, conocido como los 7 años de la tribulación o la semana 70 de Daniel. Y va a continuar durante todo el milenio. El día de Jehová se compara, por eso se llama día. Vean ustedes, ¿qué es un día? Bueno, tenemos 12 horas de luz y 12 horas de tinieblas, desde el principio del Génesis capítulo 1. Entonces, un día está dividido. Cuando habla la Biblia, el día de Jehová va a ser la mitad de noche, la tribulación, y la otra mitad de día, el milenio. Por eso abarca desde el rapto hasta el final del milenio, el día de Jehová. Mezcla la bendición con el juicio de Dios. Por eso se le llama el día de Jehová, que no es un día de 24 horas, es un día que se prolonga por muchos años. Ahora, muy bien, veamos que dice aquí: el día de Jehová viene terrible, de indignación, ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Esto no ha sucedido. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese, ¿qué cosa? El pecado que Dios viene a castigar es la arrogancia. ¿Cuál arrogancia? Bueno, el Foro Económico Mundial, hace un año, el que era director del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, dijo: hemos llegado a ser dioses. Vamos a evolucionar porque tenemos ya la genética y la tecnología y todo lo que el mundo cibernético para poder transformar al ser humano en algo que nunca había sido, en un dios. Imaginémonos que los hombres más sabios, científicos y más inteligentes del mundo se reúnen una vez al año en Davos, Suiza, en las montañas, para discutir entre más o menos 40, 50 familias que son el futuro de todos nosotros. Ellos son los que planearon la pandemia. Ellos son los que planean todo lo que va a venir en el mundo. La soberbia. Creyeron lo que Satanás le dijo a Eva en Génesis 3:5. Serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y cuando el ser humano le dice a Dios: no te necesito, te conviertes en un dios. Si tú eres ateo, déjame decirte algo: el ateísmo ya es insostenible filosóficamente. Oiga, ¿pero por qué?
A ver, pruébame que existe Dios, pruébame que no existe. ¿Por qué es insostenible el ateísmo? Porque al momento que dices, no quiero a Dios y no hay nadie que pueda estar arriba de mí, ¿quién es Dios? Pues tú. Ahora yo voy a poner mis reglas, voy a poner los principios de ética y de moral. ¿Por qué? Porque no necesito que nadie venga de ningún lado a decirme cómo me porto, quién soy, de dónde vengo y a dónde me dirijo. Te conviertes en un Dios. Entonces no puedes tú decir soy ateo, porque al decir soy ateo te estás negando a ti mismo. Ateo, sin teos, Dios. Ateo, sin Dios. Entonces tú no eres sin Dios, tú eres Dios para ti mismo. ¿Ven por qué es insostenible filosóficamente? Y dice el versículo 13 de Isaías 13, porque haré estremecer los cielos, la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Versículo 19, y Babilonia, hermosura de reinos, aquí ya Babilonia la vemos coronada, una ciudad hermosa, con grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra. Nunca más será habitada, ni se morará en ella generación en generación, ni levantarán tienda los árabes, ni pastores harán allí majada. Número 2, Babilonia va a ser un centro comercial mundial. Vayamos a Zacarías capítulo 5, y esta profecía es la más fuerte, la que mejor detalles tiene para confirmar que esta ciudad se va a convertir en el centro mundial de la adoración y donde el anticristo la va a usar para poder llevar al mundo completamente a su propia destrucción. Zacarías capítulo 5. En este pasaje de Zacarías capítulo 5 encontramos lo siguiente. Se los voy a rápidamente a leer y lo vamos inmediatamente a traducir en lo que significa en el original hebreo, para que podamos entenderlo. Zacarías ve un rollo que volaba. Versículo 1. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Cuando hablamos de estas medidas, estamos encontrando claramente que el codo era la medida de aquí, acá, en el Antiguo Testamento. O sea, estamos hablando como de 23 centímetros, más o menos, es lo que un codo. No había el metro, no había la yarda que tenemos actualmente. Por eso en codos se medía todo lo que es el sistema métrico. Y entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre toda la tierra, para que todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Aquí Zacarías está viendo los mandamientos de Dios, que vuelan por todo el mundo, y Dios no hace acepción de personas. No hay ningún ladrón, ningún asesino, ninguna persona que viole los mandamientos de Dios sin que esa persona atraiga sobre su vida y sobre su familia maldiciones. Maldiciones. Por ejemplo, un hombre casado con niños que tiene pornografía en su casa o que ve programas de pornografía, le está abriendo un portal en el mundo invisible que no lo vemos, donde los demonios van a entrar a tu casa y no por la chimenea, Van a entrar a tu casa y se van a ir principalmente contra tu esposa, contra tus hijos y contra tu propia vida. ¿Me van a matar? Me preguntarás. No, el ataque demoníaco es a la mente. Van a comenzar a confundirte. Vas a comenzar a decir, la Biblia ya no es verdad si es que te dices cristiano, o ya no creo esto. Vas a tener amistades que ya no son cristianas, que te guste mejor ir a emborracharte que estar en tu casa leyendo la Biblia con tu familia. Vas a tener problemas con tus hijos bastante serios, que te van a hacer reaccionar, y que si tú no reaccionas por ninguna de estas situaciones, te hundes completamente en un pozo y en un abismo, y en la trampa que tú preparaste, ahí vas a caer. Esto es verdad, o sea, no estamos jugando, con Dios no jugamos, santos de Dios. Damas y caballeros que nos acompañan, Dios es un Dios de santidad.
y nos deja su palabra para que la obedezcamos y para que entendamos sus mandamientos. Vayamos a la profecía de la ciudad comercial, versículo 5 al 11. Veamos con mucho cuidado este pasaje. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo: alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije: ¿qué es? Y él dijo: este es un efa. Apúntalo en tu Biblia. Un efa es la medida de comercio que se usaba en el Antiguo Testamento. El efa, como un litro actualmente, como un gramo, era una medida de peso, era una medida de gramos también, era una medida que se usa muchas veces de líquidos en el Antiguo Testamento. En otras palabras, es un símbolo del comercio. Vio un efa volando, como si dijéramos ahorita, veo un dólar o veo un peso, ¿verdad? Inmediatamente, ¿qué es? El símbolo monetario, ¿verdad?, del sistema que se mueve en ese mundo o en ese país. Veamos con mucho cuidado. Y entonces dijo: esta es la iniquidad. Se le llama al comercio la palabra ayin, A-Y y latina N de Nancy, ayin en el hebreo, que se tradujo iniquidad, que significa el reflejo. Vamos por orden. Zacarías ve un símbolo del comercio volando que está reflejando el comercio, maldiciones. Está reflejando algo que va a la humanidad a hundirla completamente. Como por ejemplo un Wall Street cuando bajan las acciones. Tú sabes que comprar ahorita criptomonedas o todas esas monedas que están sacando, o ir a Wall Street y voy a invertir en tal compañía $500, como puedes ganar en cualquier momento. Todo lo que tú inviertas, así en segundos, lo puedes perder. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por la cual muchos hombres fueron traspasados de muchos dolores y muchos acabaron en la perdición. ¿Quiénes están en todas las cárceles del mundo? Personas que creyeron que con unos centavos más, robándolos, cometiendo fraude, engañando, etcétera, etcétera, corrompiéndose, podían mejorar su vida. Tarde o temprano, a los 60, 70, 80 años de edad, los pecados nos alcanzan. A Dios no se le escapa nadie. Y si alguien muere, ¿verdad?, como Hitler, bueno, que no fue el área en la que él destacó que le gustaba el dinero, sino el poder, tarde o temprano, si mueren sin haber sido juzgados, los espera la condenación eterna. Pero no hay nadie que pueda evadir como ha vivido en esta vida delante de Dios. Muy bien, entonces el efa va volando en el cielo, que está reflejando algo, y levantaron la tapa. Este símbolo del comercio estaba en una cajita de plomo. ¿Se acuerdan ustedes para qué se usa el plomo, verdad? El plomo lo usan para que, por ejemplo, los rayos X no pueden penetrar a través del plomo. Es un material que no permite que nada se pueda ver lo que está dentro. Entonces, el sistema del comercio, que estaba reflejando una maldición, se encontraba en una cajita de plomo. Levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Una mujer sentada sobre el símbolo del comercio dentro de la caja de plomo. Y me dijo: esta es la Rishah, como suena en el hebreo, R-I-S-H-A-H, Rishah, que se tradujo la maldad. Vamos a ver la interpretación, no se me adelanten. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. O sea, está la cajita de plomo, dentro está el sistema del comercio, una mujer sentada arriba y de repente se cierra la cajita de plomo. Dentro está la mujer y dentro está el sistema del comercio que refleja la maldad. Alcé luego mis ojos y miré. He aquí ahora dos mujeres, Isha. La palabra hebrea para mujeres, Isha, I-S-H-A. Para hombres, Ish. El varón es Ish,
La mujer es Isha, que salían y traían viento en sus alas, y alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. La cigüeña, qué irónico, la usamos para traer bebés, ¿verdad? ¿Qué te trajo la cigüeña? La cigüeña es un símbolo de la maldad y del mal en la Biblia. En Levítico capítulo 11 vas a ver tú que la cigüeña es un ave inmunda. ¿Y por qué la usamos para traer bebés? A los míos no los trajo una cigüeña. Discúlpame. Todo esto tiene algo que ver, vamos a verlo. Dije el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? O sea, ¿a dónde llevan el comercio? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de, ¿dónde es la tierra de Sinar? Irak, Siria o la tierra de los caldeos. Para que les sea edificada casa en la tierra de Sinar, y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. O sea, esta profecía nos habla que el sistema del comercio mundial que se encuentra actualmente en Wall Street va a ser transportado al Medio Oriente. Cuando Trump dijo, hagamos un paraíso del Medio Oriente, ¿por qué creen que se me pusieron los pelos como chinitos? Porque en ese momento la Biblia nos muestra hace 2700 años que va a haber una gran ciudad comercial que va a estar edificada en el Medio Oriente y que va a ser la ciudad que el anticristo va a gobernar, y el mundo va a venir de todas partes para poder comerciar ahí todas las cosas que vamos a ver más adelante, que van a poder llevarles a los hombres a su propia perdición. Aunado a esto, veamos qué dice Santiago capítulo 5 en el Nuevo Testamento. Para que tengamos una idea de qué maldición tan grande hay cuando el dinero se usa de una forma equivocada o cuando anhelamos tener más de lo que Dios nos ha dado. Santiago 5, vean esto. Vamos ahora, ricos, lloren y aullad por las miserias que os vendrán. Me detengo rápido, acordémonos, no es malo ser rico, ¿verdad? Según de Timoteo, porque la raíz de los males es el amor al dinero. No es el dinero. Tú puedes tener una casa de $5 millones y coches, Mercedes, lo que tú quieras. Si en la misma medida que tú tienes dinero, tú lo das a la obra de Dios, te evitas caer en la avaricia. Cuando guardamos más de lo que debemos de guardar, es cuando caemos en la trampa del dinero. Y es a quienes se dirige estas palabras que seguimos leyendo. Aullad por las miserias que los vendrán. Escuchen, vuestras riquezas están podridas, vuestras ropas comidas de polilla, vuestro oro y plata está enmohecido. Su moho testificará contra ustedes, devorará de todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Por qué? He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Precisamente, damas y caballeros, santos de Dios, por causa de lo que dice el versículo 4, se levantó el comunismo y el socialismo, la revolución zarista de Rusia, la revolución bolchevique y la revolución francesa y la revolución mexicana. ¿Por qué? Por la explotación de las clases altas a las clases pobres. Y cuando Nikolai Lenin encontró, ¿verdad?, que se podía explotar esto porque la gente está, oye, los ricos, yo estoy así porque los ricos me han robado, y porque esto, ¿y quién hacían los ricos en aquel tiempo? Estados Unidos, los imperialistas. Vamos a luchar contra los imperialistas, y el comunismo corre por todos lados porque la culpa la tienen ¿quiénes? Los que tienen dinero, y no es así.
Y cuando comenzamos a creer nosotros que realmente todo esto es por causa de que nosotros no hemos prosperado, porque alguien me está explotando, a esas personas que explotan a los trabajadores, si tú tienes sirvientes en tu casa y no les pagas tiempos extras, si no les pagas vacaciones, si no les pagas su aguinaldo, si tú no tienes estos principios rectos de la administración del dinero, eres una persona explotadora. Y Dios no va a perdonar esto. Tenemos que ser justos con todos nuestros tratos con nuestros semejantes. Dios ha oído y ha visto a los que explotan a sus semejantes, por lo cual los tienen, por ejemplo, como en Cuba, por pobre pueblo cubano, ¿verdad? Como en Venezuela, es un pueblo explotado. Nicaragua es un pueblo explotado. ¿Por quién? Por una cúpula, por un séquito de personas o familias que se aprovechan de ellos y no les dan lo que merecen, y todo para acá y para acá y para acá. Cuando murió Fidel Castro, le encontraron más de 50 millones de dólares en el extranjero. La hija de Chávez le encontraron con millones de dólares, no sé en dónde más, igual que a Hugo Chávez, ¿verdad? O sea, son puras mentiras. Queremos que todos seamos iguales. No es cierto, no es cierto, no es cierto. El mundo ha estado demasiado ciego ante la realidad. Versículo 5, han vivido en deleites sobre la tierra, han sido disolutos, han engordado vuestros corazones como en día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo y él nos hace resistencia. Finalmente acaba este discurso a los jueces, ministerios públicos, diputados, senadores, que tienen no el poder el dinero, el poder político para hacer dinero y explotar a sus semejantes. Y esto es lo que causa las revoluciones. Yo cuando era joven fue lo que me movió, yo me quería ir a Cuba, guerrillero. Me quería en el barco Grama, en el que se fue Fidel Castro y el Che Guevara a organizar el ataque al cuartel Moncada, que fue el primer fracaso de Fidel Castro. Porque somos idealistas, ya estamos cansados de tanta explotación de los gobiernos. Y queremos a través de la revolución armada y violenta mejorar y cambiar el gobierno. Nos venimos a Cristo y nos dice Cristo, no es el camino, hijo mío, no es el camino. La venganza es mía, dice el Señor. Sigue la paz y síguela y predica el Evangelio. El mundo se dirige cada vez a más, va a haber más avaros, va a haber gente mucho más egoísta, va a haber gente más amadores de sí mismos, va a haber mucha gente que van a ser narcisistas, ególatras, psicópatas. Cuando una persona es narcisista y se ama nada más a sí mismo, ególatra y no tiene empatía por los demás, ni se compadece de los pobres. Oye, vas en la calle por el amor de Dios, o el periférico, ahí está una niña con los que están haciendo como circo en las calles, o vendiéndote chicles. Quítate, niña, ¿qué te cuesta darle 5 pesos? ¿Qué te cuesta darle 10 pesos? ¿Qué te cuesta, dime? ¿Eres cristiano? ¿No tienes compasión? ¿No te estás robando? O dale el agua a la ventana. No, pero mira, te doy 5 pesos. Pasamos desapercibidos, todo ese mundo, toda esa gente, les ayudamos a comprar una torta, ese día comieron porque tú les diste una torta y te será recompensado por Dios. Pero nos aislamos en nosotros, nos metemos una brújula en una caja de cristal donde ya no veo a nadie, ni importa qué está pidiendo acá, ni tampoco no tiene zapatos, no veo a nadie más que a mí. Y cuando caemos en ese centralismo, en ese egocentrismo, es cuando hemos abandonado completamente la gracia de Dios. Jesús vino para que no viviéramos para nosotros mismos, sino para los demás. Cada día, Padre, búscame a alguien, dame a alguien a quien le hable de ti. Dame a alguien a quien le pueda dar una caridad, que ya no es caridad. Cuando éramos religiosos era una caridad, eran limosnas. Pasaba el cura, la limosna. Ahora ya no, ahora demos conforme hayamos prosperado, dice la Biblia. Ahora tengamos más compasión de los demás, vivamos más para los demás. Cuando tengas la oportunidad de ayudar a alguien y comprarle una torta, un taco de chile aquí de la esquina, cómpraselo y dáselo y regálaselo. Este misionero que me encontré en el aeropuerto católico, me levanté, trajeron la cuenta, le dije, dámela para acá.
me la arrebató y la pagó Él. Y le dije, Gerardo, ¿sabes una cosa? Me despido, te doy la gracia a Dios porque eres un hombre que te falta el conocimiento más de la verdad, pero eres un hombre sincero y además el haberme pagado la cuenta del desayuno, para mí habla mucho de que no tienes tu cartera, no es el centro de tu vida. Y le dije, Dios te va a prosperar. Y me dijo, sí, tengo 8 hijos. Con razón. Con razón lo ha hecho Dios tan próspero, ¿verdad? No era un hombre que tenía dinero, era un misionero. Digo que venía de Estados Unidos, tenía un negocio de pintura, no sé qué cosa. Iba a San Luis a sacrificar 15 días de su trabajo a sus hijos para irse de misionero a San Luis Potosí y hablar de Cristo de acuerdo al concepto que él tiene de Cristo, sin el conocimiento que tenemos muchos de nosotros. Pero ¿qué es lo que ve Dios? Dios ve el corazón. Tiene un corazón lindo, un corazón que quería ayudar a la gente y pagarme la cuenta para mí significó muchísimo. Porque vi un hombre que es desprendido, que un hombre que le gusta dar en lugar de recibir. Y por eso oremos por él. Acuérdense, se llama Gerardo, está en San Luis Potosí, oren por él. Misionero católico, segurísimo, yo me lo voy a encontrar, me lo voy a volver a encontrar, convertido a Jesucristo. Te damos gracias, Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, porque nos apartaste desde el vientre de nuestra madre para revelar a tu Hijo en nosotros. Nos llamaste para que te conociéramos, Jesús. Tu Padre nos llamó para que te conociéramos, Jesús. Que no estimaste el ser igual a Dios como cosa que aferrarte. Tú estando en la gloria te despojaste. Te saliste de todos los privilegios que tenías en el cielo con tu Padre y bajaste a este mundo, a este basurero, en el mundo donde vivimos, a caminar entre la basura que éramos, a caminar entre nosotros, y tuviste compasión de los enfermos, tuviste compasión de los endemoniados, tuviste compasión de todos al grado que finalmente en la víspera de tu muerte te hincas y nos lavas los pies. Tú, el Rey del universo, nos lavas los pies, abres tus brazos en una cruz y le dices a tu Padre que nos perdone. Ejemplo les he dado, dijo Jesús, para que caminéis como yo caminé y para que andéis en el mismo camino en que yo caminé. Porque el más grande entre ustedes no es el que es servido, sino el que sirve su vida por los demás y da su vida por los demás. Maridos, amen a vuestras mujeres como Cristo amó la iglesia y se entregó. Entreguémonos por nuestra esposa. Seamos nosotros los siervos de nuestra esposa, de nuestros hijos. Seamos humildes y Dios nos levantará en el día apropiado y en el tiempo de Dios. Sigamos la paz con todos. Bendigamos a los que nos persiguen, a los que nos ultrajan. Nunca, nunca, nunca busques venganza de nada ni de nadie. Entrégale todas tus cargas a Dios y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús, nuestro Señor. Te amamos, Jesús, y te damos las gracias por tan grande salvación. En tu nombre, amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado
hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Y estamos iniciando una nueva serie. Esta es la segunda parte, Babilonia, la ciudad comercial, la futura ciudad comercial. Y lo que estamos haciendo es investigar en la Biblia de qué forma la región, ahora sí pueden ponerme el mapa, la región que la Biblia llama, esta región, Siria e Irak, que ustedes ven, sí lo ven, ¿verdad? Es la región que se llama la Mesopotamia o también que es la región entre dos ríos, que es el Tigris y el Éufrates. Pero esta es la zona, Irak, Siria, donde nació la civilización bíblicamente, no conforme que dice que en África, etcétera, etcétera. Aquí fue donde nació la civilización, aquí fue donde realmente Adán y Eva estuvieron. Aquí fue de donde Dios llamó a Abraham de Irak, y esta región de Siria e Irak no estaba dividida como lo está desde el siglo pasado, de 1920 a nuestros días, cuando Inglaterra y Francia dividieron el Medio Oriente, que estaba en posesión del Imperio Otomano Turco o de los musulmanes. Entonces ya ahorita Siria tiene su parte, Irak tiene su parte. Muy bien. Cuando venimos a la Biblia y tú ves la palabra Babel o Babilonia, se refiere a esta región geográfica donde se encuentra Siria y Irak. Y estas dos regiones es lo que se llama la Mesopotamia o también la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos. Esta historia bíblica es muy importante para todos ustedes, porque cuando venimos y encontramos en la Biblia, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 10, que en la primera ciudad que fundó Nimrod, que fue el primer rebelde de la historia, se llamó Babel. Génesis 10, versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Babel significa confusión. Babilonia, la puerta de Dios, o la puerta o el portal, que podríamos nosotros decir que se transfirió a la Torre de Babel cuando el ser humano levantó un monumento, una torre, un sigurat, como es la palabra adecuada, creo que es aramea, sigurat, que quisieron alcanzar el cielo, independizarse de Dios, y si viene un diluvio, aquí no nos va a alcanzar el diluvio, y vamos a hacernos un hombre, porque desde entonces ha sido la ambición del ser humano, hacerse un hombre, ser populares, tener el aplauso, que la gente me admire, que me amen, que me respeten, etcétera, etcétera. Y cuando terminamos la Biblia, vayamos a
el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis, al terminar la Biblia, encontramos otra vez la palabra Babilonia, que se repite más de 280 veces en la Biblia. Babilonia es la palabra que más se repite después de Israel. Entonces es una zona importantísima bíblicamente, porque ahí comenzó la civilización y ahí va a terminar la civilización. Ahí, ¿verdad?, que está junto a Israel, va a ser la guerra del Armagedón o la tercera guerra mundial. Y la Biblia nos muestra que muy pronto comenzará una construcción en Irak o en esa zona entre Siria e Irak de una ciudad comercial, que es la que se encuentra en Apocalipsis 18. En Apocalipsis 17, Babilonia es una ciudad religiosa. Dice el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que es Roma. Cuando Juan el apóstol escribió Apocalipsis, la ciudad reinante era la ciudad de Roma. Entonces se va a levantar dos ciudades, para que estemos atentos, no al TikTok, ni a las redes sociales, sino a la Biblia. Se van a levantar dos ciudades. Una va a ser religiosa en Roma, que va a unificar a casi todas las religiones del mundo durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. O sea, ahorita estamos a vísperas del rapto. En cualquier momento millones de personas vamos a desaparecer, más bien de personas no, sino de creyentes. Cuando salgamos del mundo en el rapto, viene inmediatamente lo que se llama el día del Señor, o los tiempos de la ira de Dios, de los juicios de Dios que van a caer sobre el mundo. Ojalá que tú no te quedes después del rapto. Y en estos tiempos de juicio, Dios va a tratar con la nación de Israel. Después viene el milenio, donde vamos a entrar tanto judíos como cristianos al reino mesiánico de Jesucristo. Y cuando nosotros veamos que en los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel se levanta esta ciudad comercial, es simplemente porque el anticristo tal vez la vaya a financiar o con dinero del mundo árabe. Hace algunas semanas hubo una noticia que puso los pelos de punta al mundo entero y que casi nadie creyó. El presidente Trump fue a Arabia Saudita a entrevistarse con el príncipe Salamán, hijo del gran jeque que ya se hizo a un lado. El hijo está gobernando Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, que está aquí, ¿verdad? Bueno, todo el mundo lo sabe dónde está Arabia Saudita. Todo esto es Arabia Saudita. Aquí tenemos a Kuwait en la orillita. Todo esto es el Golfo Pérsico. Ya ven aquí, todo es el Golfo Pérsico, donde circula casi el 30-40% del petróleo. Y en el mar aquí en el Mar Rojo, entre Egipto y Arabia, que es todo el Mar Rojo, está controlado por los Yemens, ¿verdad?, que se encuentran en la punta. Aquí, ¿ya vieron a Yemen? Son los que están mandando los cohetes a Israel. Desde ahí, imagínense, los mandan a Israel los cohetes, y donde están los Yutis, que es un grupo terrorista. Bueno, ellos están controlando el Mar Rojo, y aquí el Golfo Pérsico lo controla Irán. En Jeremías capítulo 49 encontramos una profecía que dice que todavía no se cumple. Parecía que ahora que atacó Estados Unidos a Irán y metieron bombas que perforaron o penetraron a casi 70 metros de profundidad de tierra las instalaciones o las facilidades nucleares de Irán, no bombardearon lo que la Biblia pronuncia en Jeremías 49, que se llama la tierra de Elam. Elam es todo esto. Elam es todo esto. ¿Lo ven aquí? Eso se llama Elam. Muy bien. En el Antiguo Testamento no estaba todo esto que es Irán.
hasta el siglo XX se compuso esto y esto y esto, y todas las divisiones se hicieron hasta el siglo XX, cuando los ingleses derrotaron al Imperio Otomano, el general Allenby de Inglaterra, y entonces sacaron a todos los otomanos de todo este lugar que ellos estaban controlando, y los ingleses repartieron el Medio Oriente junto con Francia. Entonces, hasta 1920 se hace la repartición. En el 48 regresa a Israel, Siria y todas estas naciones se forman en el Medio Oriente, y desde entonces todo esto se convierte entre Irak, entre Arabia y entre Siria, en las naciones que tienen el 65% del petróleo del mundo entero. En esa zona se encuentran los yacimientos más grandes de petróleo del mundo entero. Es una zona en conflicto, es un pastel que China, Rusia y Estados Unidos ahorita, que son las tres naciones en conflicto o en tensión continua, quieren gobernar el Medio Oriente. El presidente Trump llega a Arabia y les dice: oigan, pero ¿para qué no estamos peleando? Ustedes tienen petróleo, tienen dinero. Vamos a convertir el Medio Oriente en un paraíso. Eso fue lo que hizo Trump, como un hombre de negocios que es, porque no es político, a los jeques árabes. Los jeques árabes se voltearon a ver y dijeron: oye, este tipo, ¿verdad? Este cuate tiene razón. ¿Para qué estamos que contra Irán y contra Siria y por aquí y por allá? Vamos a hacer un paraíso. Gaza, ¿verdad? Que es la parte de aquí está Israel. Gaza es toda esta orillita que está junto al mar Mediterráneo y está dentro de Israel. Todo aquí lo morado es Israel. Entonces Gaza es esa orillita que le fue entregada a Egipto, y después en el 2005 los judíos se salieron y se le entregaron completamente, desgraciadamente, al gobierno de Gaza del presidente Mahmoud Abbas, que él lo entregó a un grupo de terroristas porque dijeron: no queremos una ciudad en Gaza, queremos exterminar a Israel. Pero si no tenemos ejército, ¿cómo vamos a exterminar a Israel? Entonces los árabes, los egipcios, los libaneses, los jordanos le dijeron al presidente Mahmoud Abbas: no se salgan de Gaza, porque si ustedes son los que necesitamos para que de ahí brinquemos a Israel, porque pues está pegadito a Israel, con frontera con Israel y con acceso a Israel. Entonces formaron el grupo terrorista Hamas, que significa en hebreo los violentos. Y este grupo fue el que todo el dinero que les mandaban para la comida, para el agua y para las medicinas y los hospitales en Gaza, se quedaron con ellos, construyeron 500 kilómetros de túneles con el dinero que mandaban para la comida y para el agua y para las medicinas, y entonces se quedó el pueblo de Gaza, igual que el pueblo de Cuba, igual que el pueblo de Venezuela, igual que el pueblo de Nicaragua, hambrientos. ¿Por qué? Por la corrupción del gobierno. Vivimos en un mundo donde los gobiernos corrompen tarde o temprano al pueblo. Por eso los juicios de Dios tienen que caer sobre el mundo. Entonces, cuando hablamos de musulmanes, no estamos hablando de todos, sino del gobierno de los musulmanes. Cuando hablamos de Venezuela, qué precioso es Venezuela, los venezolanos son lindos. Estamos hablando del gobierno. Cuando hablamos de Cuba, hoy el pueblo de Cuba precioso, que las playas de Cuba, todo el azúcar que comenzaron a explotar en Cuba desde el siglo pasado, maravilloso. ¿Cuál es el problema? El gobierno. En Nicaragua, los nicaragüenses con la guerra sandinista perdieron miles de personas. ¿Cuál es el problema? El gobierno. Quiero que me entiendan. Entonces, cuando hablamos también del gobierno que va a haber en Roma, donde el centro es el Vaticano, los católicos no tienen la culpa. Los venezolanos no tienen la culpa, los cubanos no tienen la culpa. El Vaticano se convirtió en un poder político, y como todo político se tiene que corromper. Entonces es muy importante todo esto para ampliar nuestra comprensión de lo que está pasando en el mundo y no adelantarnos a juzgar ni a opinar sin antes tener los pelos en la mano
como decimos en México. Entonces, la Biblia termina ahí precisamente donde comenzó, en Babilonia o Irak y Siria, que es el territorio geográfico que pertenece a la antigua Babilonia. En el capítulo 17 de Apocalipsis es la Babilonia religiosa, una ciudad en Roma que se convierte en el centro de la distribución de una política para poder mezclarse con el gobierno, que ese fue el error del Vaticano, ¿verdad? 300 años después de Cristo, que se convirtió en un poder político y se prostituyeron en lo que Dios les había encomendado, la palabra de Dios. Entonces, por eso se le llama la ramera al sistema religioso. ¿Por qué? Porque se hicieron a un lado de las enseñanzas espirituales y mezclaron la política con la religión, que eso nunca debe ser. Y ahora vemos en el capítulo 18 una ciudad que vamos a desarrollar en este tema poco a poco, que se llama la ciudad comercial. Y esta ciudad comercial estará en Irak. Atención, dos ciudades futuras, centro de la atención mundial, Roma y el Medio Oriente. Y el Medio Oriente es precisamente porque hay tanta confusión y tanta tensión, precisamente porque ahí se está debatiendo el futuro del mundo. El que controle esa región del Medio Oriente, ¿qué cosa controla? El petróleo. Y ahorita le llaman el oro negro al petróleo. Entonces es importantísimo para todas las naciones, Rusia, Turquía, China, Estados Unidos, la que tú me quieras mencionar, es importantísimo la sobrevivencia del petróleo. Un ejemplo, ahorita, bueno, creo que así alcanza, sí, tenemos aquí a Rusia. Aquí está Rusia hasta arriba, la pueden ver Rusia. Rusia manda el petróleo a toda Europa. Rusia manda el petróleo a Europa, principalmente a Alemania. Alemania recibe a través de los acueductos, se llama Store Line, todo el petróleo, y Alemania reparte el petróleo a toda la Unión Europea. Entonces Europa no puede prescindir del petróleo. Por eso cuando Putin invade Ucrania, ya lo comenzamos a entender. Putin le dice a la Unión Europea que tienen a la OTAN, que es el ejército de Europa, la OTAN, la Organización del Tratado de las Naciones del Norte. Si ustedes se meten en mi guerra con Ucrania, les cierro la llave. Y entonces Europa se puso a temblar. Oye, pero ¿qué podemos hacer? No vamos a poder defenderlos, le dijeron a Zelensky, el presidente de Ucrania. Entonces entró Estados Unidos y el presidente Biden, con la ambición de derrotar a Rusia y quedar como el presidente que finalmente conquistar Rusia, conquistas el mundo, porque ya China no lo va a proteger en este tiempo. Vamos a apoyar a Ucrania. Y entonces Biden comenzó a mandar ejércitos, tanques de guerra, ametralladoras, un sinnúmero de sistemas de defensa contra drones, contra bombas y misiles, lo que ustedes gusten y quieran. Y en ese momento la OTAN, sintiéndose respaldada por el presidente Biden, ayudan a Zelensky. ¿Qué hace Putin? Pues se enoja. Y Putin amenaza usar armas nucleares. Entonces viene este conflicto tremendo, posiblemente una guerra. ¿Se acuerdan cuando estaba todavía el presidente Biden? Estamos aquí en el mundo, salimos de la pandemia, ahora Rusia invade Ucrania, ahora pasa esto, estamos casi, ¿qué va a pasar mañana? Había una tensión en el mundo desde los 20 que comenzó la pandemia, que no han parado las amenazas todas las semanas de que algo va a pasar en el mundo. Y mientras vamos avanzando en todo este camino tan peligroso que es la vida, tenemos que consultar la palabra profética más segura. Tenemos que poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que abrir nuestro entendimiento, a darle tiempo a Dios, a que me hable en la mañana,
a que Dios me hable en la noche, a que yo venga a consultar aquí en la palabra de Dios el problema con mis hijos, con mi esposa, con mi trabajo, a través de mis problemas, mis traumas, mis angustias, mis complejos, todo aquello que está interponiéndose para que mi vida se desarrolle o tu vida se desarrolle en un nivel de normalidad, tiene que ver tu relación que tienes con la Biblia. Todo está relacionado con el tiempo que pasamos en contacto con la palabra de Dios. Ahora agrégale la cereza en el pastel, que llegas a la iglesia el domingo y ni traes la Biblia. Por eso les digo que cuando abramos la Biblia, los que no la traigan se sienten con un cristiano. ¿Por qué? Porque ya sería el colmo venir a la iglesia sin la Biblia. No, pues como ponen ahí los versículos, ¿verdad? Espérame tantito, eso lo hicimos al principio para tanta gente que no es cristiana, que los lean porque no traen Biblia. Pero los cristianos la traemos y tenemos que aprender a manejarla. Es la espada del Espíritu. Y cuando te decimos, hablan en Isaías, se van a Apocalipsis. Vamos a leer los Salmos y comienzan con el libro de Levítico. O sea, qué importante es que ahora ya tomemos en serio la palabra de Dios y la Biblia. Muy bien. Las profecías acerca de Irak y las profecías acerca de la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos, que son tres términos sinónimos, nunca se han cumplido. Porque hay algunos maestros de la Biblia que enseñan que todas las profecías ya se cumplieron, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió. Inclusive he oído que dicen que ni siquiera hay rapto, que cuál cosa, como que un rapto secreto, y se burlan hasta del rapto, y dicen que no va a haber un reino milenial, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió, que todo el Apocalipsis ya se cumplió. Bueno, tantas barbaridades, porque en la viña del Señor hay de fresa, de plátano, de jamaica y de melón. En las iglesias hay de todos sabores y de todos colores también. Y tenemos que ver nosotros de qué color nos vamos a pintar para poder determinar qué es el color realmente que Dios quiere que nosotros tengamos. Rápidamente, vamos a demostrar, antes de seguir adelante, que las profecías con Irak o con Babilonia no se han cumplido. La antigua Babilonia, esto me va a tardar 3 minutos en compartírselo, fue la capital de Hammurabi y sus sucesores. Fue parcialmente destruida por el rey Sennacherib, rey de Asiria, que sitió a Jerusalén. Lo encontramos entre el capítulo 37 y 39 del libro de Isaías. Ahí encuentra la historia de Sennacherib. Quedó bajo el imperio asirio hasta la caída de Babilonia, quien lo libró Nabopolassar, quien al morir Nabucodonosor reconstruye la gran ciudad de Babilonia. ¿Se acuerdan los jardines de Babilonia, que se consideraron una de las 7 maravillas del mundo? Bueno, fue en época precisamente que le dejó Nabopolassar a Nabucodonosor. Y desde entonces hasta nuestros días, Babilonia siempre ha existido. Hay una ciudad, Gilá, que se llama, que está muy cerca de Bagdad, pero ahí está todavía esa zona geográfica y estas profecías no se han cumplido. Ahora bien, veamos en primer lugar algo que es muy importante. La Babilonia literal, terrenal, visible, esa zona geográfica en la Biblia es la zona de más influencia demoníaca, donde más avisperos hay de demonios en esa zona geográfica. Ahora nos extraña porque todo el problema está ahorita en el Medio Oriente. Siria ya entró Jolani, un ex comandante de Al Qaeda y de ISIS. Está ellos, los yihadistas, los kurdos, los drusos, los rebeldes. Ahorita Siria, ahí junto a Irak, es un avispero de etnias que están tratando de poder controlar el Medio Oriente. Pero hasta este momento Israel le ha dicho a Jolani, no te acerques y ni cruces Israel. Hace una semana Jolani permitió que mataran a los drusos.
Los drusos es una religión secreta. Y los drusos son gente muy pacífica. Hay como 150,000 drusos en el Medio Oriente. Muchos viven en Jerusalén, al norte de Israel y en el Líbano. Los drusos solamente quieren vivir. Si estamos en Acapulco, no vamos a molestar que nadie pesque. Si vivimos en Tlalnepantla, no nos vamos a meter con nadie. Si estamos en el Líbano, písanlo. No queremos problemas con nadie. En Israel no tienen problemas con nadie. Los drusos son una religión que se deriva del Islam. Y los musulmanes no los quieren. Entonces, como ahora en Siria, los musulmanes sunitas se juntaron con algunos chiitas, que son los dos de las ramas de los musulmanes, y vieron a los drusos como enemigos o como apóstatas. No, ellos son unos herejes. Mataron más de 40,000-50,000 drusos, los colgaron, los crucificaron hace 2-3 semanas. ¿Lo viste en TikTok? ¿Lo viste en las redes sociales? ¿Verdad que no? Esos son genocidios realmente. Entonces, ¿qué hizo Israel? Atacó, ¿verdad? Entró a Damasco, la capital de Siria, hace como una semana, y bombardearon las oficinas del Departamento de Defensa de Jolani. Y le dijeron, con los drusos no te metas, porque en Israel tenemos drusos. Y los drusos en Israel son soldados. Entraron al ejército. Israel aceptó en el ejército a todo tipo de personas. Y los drusos dentro del ejército han sido fieles al ejército de Israel. Y cuando oyeron que estaban matando a sus familiares en Siria, pues Israel, de una forma amigable, ¿verdad?, y compatriota, tenían que ayudar a los drusos de Israel con sus familiares que la están matando en Siria. Y por eso bombardearon Siria. E inmediatamente el New York Times, CNN, acaban de cometer otro genocidio los israelitas. Tantas babosadas, tantas estupideces, tantas cosas que es increíble lo que está pasando en el mundo y que la gente no se da cuenta realmente de la realidad. Vayamos rápidamente y veamos en Isaías 21, en el Antiguo Testamento. No te vayas hasta el Génesis, por el amor de Dios. Está como a la mitad de la Biblia de Isaías. Si no se ve la mitad de la Biblia, pues ahí está. Isaías 21, veamos de qué forma la Biblia ha relacionado desde el principio hasta el final esta zona geográfica como guaridas, cuevas, habitaciones, moradas de espíritus malignos, de demonios. Isaías 21, versículo 9. He aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo, ¿cayó quién? Babilonia. Ponle ahí Irak o Siria, ¿verdad? Porque era la legión de Siria e Irak, para que ya en tu Biblia puedas tener referencias históricas aunadas a la revelación de Dios. Cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. O sea, llena de dioses. Y cuando la Biblia habla de dioses, pues se refiere a demonios que se encuentran detrás de muchos de los ídolos. Brinquémonos a Isaías 47. Isaías 47, versículo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija, ahí está otra vez, de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Versículo 9 y 10, mucha atención, 9 y 10. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Versículo 12, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste después de tu juventud, quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Escuchen,
comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. O sea, los astrólogos. Esta zona geográfica es el origen de la astrología, de la hechicería, de los encantamientos, de la magia, de los chamanes y de la brujería que hay en el mundo. Ahí, mero, entre Siria e Irak. Es el centro completamente, y por ahí, ¿verdad?, pasan los ríos Tigris y Éufrates. El río Tigris nace en Turquía y atraviesa, vamos a ver si podemos aquí alcanzarlo, y parece que sí. El río Tigris nace aquí en Turquía, y vea usted lo que pasa con el río Tigris. Baja todo esto, baja por todo este valle, el río Tigris, y desemboca en el Golfo Pérsico, el río Tigris. ¿Ya vieron? Todo esto es el río Tigris y el Éufrates que desembocan por acá y por allá. Ahora que sabemos que el río Tigris y el Éufrates pasan por ahí, ¿por qué la Biblia llama que los 4 ángeles más poderosos de Satanás están anclados en estos ríos? Vayamos a Apocalipsis 9. Veamos todo lo que estamos descubriendo cuando nos concentramos un poquito más, con mucho cuidado, en la palabra de Dios. Apocalipsis 9, versículo 13, que es la 6ª trompeta. Oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Nilo. Junto al río Bravo. No, ¿verdad? Contra el río Danubio. 4 ángeles que están atados junto al río que pasa por esta región. Ya vemos que ya no hay coincidencias, y que están esperando el día, la hora, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Esto, señores que no creen que las profecías se van a cumplir en el futuro y que creen que ya se cumplieron, nunca en ninguna guerra se ha muerto la tercera parte de la humanidad. Esto es literal. Una tercera parte de la humanidad será muerta durante la tribulación por 4 ángeles, que posiblemente son los 4 ángeles que estuvieron en los 4 imperios del Antiguo Testamento: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Dónde está eso? Daniel 7, 8, 9 y 11. El libro de Daniel habla claramente de que los imperios tenían ángeles controlando a los líderes de los imperios, como Sennacherib, como a todos los Césares romanos, como a todos los Alejandro el Magno. Todos este tipo de líderes han sido controlados bíblicamente por ángeles caídos. Ángeles que se llaman príncipes o potestades satánicas. Efesios 6:12. Muy bien, ahora que vemos esto, vamos a Apocalipsis 18 otra vez. Y estamos ahorita analizando que esta zona geográfica está invadida de demonios. Apocalipsis 18, del 1 al 2. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho, escuchen, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora vayamos a Isaías 13, que ya desde antes del apóstol Juan, el profeta Isaías anunció el mismo mensaje que acabamos de leer. Isaías 13, versículo 19 al 22. Y aquí vamos a descubrir algo tremendo acerca del mundo espiritual. Isaías 13, 19 al 22. Y Babilonia,
Ponle Irak en tu Biblia, para que ya sepas, ¿verdad? O Irak, Siria. Ya sabemos de qué está hablando geográficamente la Biblia. Y Babilonia, hermosura de reinos. O sea, aquí ya se profetiza al grado que va a ser exaltada esta ciudad en esta región del Medio Oriente. Hermosura de reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Esta palabra, oaj, en el hebreo, son demonios o inmundos o criaturas espirituales de maldad. Y allí habitarán avestruces, es la palabra hebrea yaná, con Y-A-N-A-H, yaná. Y allí saltarán las cabras, la palabra cabra es satir, que son los principales demonios de Satanás. Y cuando se tradujo en el hebreo la palabra demonios fue la palabra satir. ¿Y con qué se relaciona? Con los chivos. ¿Y por qué la estrella de 5 picos? ¿Qué es lo que significa la estrella de 5 picos? La que usan todos los satanistas, la que usaba Rolling Stones, la que usaban los grupos de rock, la que usan todos en las iglesias satánicas. La estrella de 5 picos es un chivo. Todo está relacionado en el mundo. No hay coincidencias en el mundo, no hay accidentes. Cuando encontramos las piezas y colocamos el rompecabezas, nos damos cuenta que en todo hay una conexión. Y cuando encontramos la conexión, entendemos lo que está pasando en el mundo. Tan sencillo como eso. Ahora veamos a continuación, ¿verdad?, que nunca ha sido identificar ni necesario ninguna ciudad en la profecía. Vayamos, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 38 y vamos a resolver el problema que existe dentro de la teología cristiana cuando gentes me dicen, oiga, pero fíjese que pues si el Medio Oriente se formó hasta el siglo pasado, ¿cómo sabemos cuando la Biblia habla que es Irak y Siria? Ya lo vimos. Bueno, ya Babilonia, ya identificamos que Babilonia es Siria e Irak. ¿Cómo identificamos que es Turquía? ¿Cómo identificamos que es Etiopía al norte de África, o Libia, o los países del norte de África? Muy bien. Hay nombres en la Biblia de naciones que no se encuentran, como Irak no está en la Biblia, ¿verdad? Se encuentra la palabra Asiria, porque fue el ejército de los asirios, uno de los imperios antes de los egipcios. Pero cuando encontramos regiones geográficas, por la región geográfica sabemos qué ciudades en el siglo XXI se han formado. ¿Se acuerdan de la antigua Checoslovaquia, verdad? Que ya son 4 o 5 naciones que formaron toda esa zona geográfica del sur de Europa, que era la antigua Checoslovaquia, y que se dividió. Y pues así lo vamos a ver con todas las ciudades que se han dividido y siguen actualmente ciudades surgiendo países con nombres nuevos que no estaban en la Biblia. Ezequiel 38 profetiza una invasión contra Israel en los tiempos futuros. Dice la Biblia que viene un hombre llamado Gog. La palabra Gog es un nombre en el hebreo que significa líder, capitán, César, comandante, presidente, cualquier tipo que se le dé de exaltación a un jefe, tanto de un país como un ejército, en el hebreo es Gog. Líder de Magog. Qué importante es esto. Vengamos al mapa. Se nos habla de una invasión que viene del norte. Aquí está Israel. Del norte de Israel está Siria, está Turquía, aquí está el Mar Negro, más o menos, miren, aquí está Ucrania. Entonces viene una invasión del norte de Israel en contra de Israel. Ahora, cuando habla la Biblia, pongan atención, la región de Gog. Gog es esto, todo esto
Todo esto es la región de Gog. O sea, todas estas naciones que están aquí, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, estas que vemos aquí en el mapa, que están al sur de Rusia, Kazajistán también, ¿verdad? Y del lado oriental con China, todas estas repúblicas se dividieron de Rusia en 1991. Toda esta zona geográfica se dividió de Rusia y se independizaron de Rusia. O sea que en 1991, cuando cae el muro de Berlín y termina la Guerra Fría y cae el comunismo, en el 91 terminó el comunismo, estas naciones se independizan y Rusia pierde más del 30% de su territorio. Vean nomás, todo esto era de Rusia. Todo esto era de Rusia. Y ahora Putin quiere recobrar todas estas naciones y comenzó con Ucrania, porque todas estas naciones son musulmanas. Todas son musulmanas, pero menos Ucrania. Y cuando Putin dijo, voy a recobrar Ucrania, quiere seguir con todas estas naciones porque dicen que eran rusas y le pertenecían a Rusia, y es el sueño de Putin. Esta zona se llama la zona de Magog o de los magogitas. Y la invasión de esas naciones se van a venir en contra de Israel en los tiempos de los últimos días. Dice el versículo 2 de Ezequiel 38, príncipe soberano de Mesec y Tubal profetiza contra él. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, versículo 3, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Mesec y Tubal son actualmente la Turquía moderna. Qué interesante que ahora Turquía, cuando cayó Asad en Siria, aquí está Siria, Irán controlaba completamente el Líbano, que está aquí, y controlaba Siria, Irán. Cae el presidente Asad y entonces se vienen a Siria todos los exterroristas de Al-Qaeda, de ISIS, y se juntan con todos los yihadistas. La palabra yihad significa guerra santa. O sea, todos los que creen que a través de una guerra que le llaman santa para justificar la guerra, es santa, ¿verdad? Pero la guerra que estamos es santa, o sea, no es mala, es una guerra santa. Justifican con eso poder pelear contra el mundo para establecer su religión, que es el Islam. Entonces cae Siria, y en el momento que cae Siria, Irán queda completamente abandonada, porque ya Irán no puede sostener a Siria. Y aquí en Siria comienzan todos los grupos yihadistas a tratar de bajarse para atacar Israel a través del Líbano. Pero la revolución que hubo en Siria hace algunos meses, que fue destituido Assad, la organizó ¿quién? Turquía, el presidente Tayyip Erdogan. Él organizó toda esta invasión de Siria, y Turquía es la segunda o la tercera nación en el mundo que ha jurado exterminar a Israel. La primera es Irán, porque hasta en las Naciones Unidas el presidente Ahmadinejad, que ya no es el presidente de Irán, pero Ahmadinejad en las Naciones Unidas dijo, ante todas las naciones vamos a exterminar a Israel. Imagínense en las Naciones Unidas, vamos a cambiar el nombre, ¿no? Naciones Desunidas. ¿Cómo puede un líder de un país en las Naciones Unidas, que se funda precisamente para unir a las naciones, decir, quiero exterminar a ese país? Oye, bájate de ahí, le hubieran dicho. Vamos, ¿cómo que estás amenazando a un país? Nadie lo había hecho, más que el presidente Ahmadinejad de Irán, y el segundo fue el presidente Erdogan. Erdogan ha jurado públicamente terminar con Israel. Entonces, ahora Turquía tiene el control de Siria. Pero Turquía, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Turquía pertenece a la OTAN, que es el ejército de Europa. Entonces, Turquía tiene que serle fiel a Europa y a Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene que serle fiel a Turquía. Entonces, Turquía no puede atacar a Israel porque Estados Unidos lo sigue defendiendo. Y además, Estados Unidos pertenece también a la OTAN.
Entonces, ¿cómo puede entonces hacer eso, verdad? O sea, aunque no pertenezca de una forma como miembro de Estados Unidos, facilita el dinero a la OTAN para que puedan ellos desarrollar el ejército europeo. Entonces, todo esto se volvió un conflicto tremendo, pero lo que aparece en la Biblia con la palabra Mesec y Tubal, que es Turquía, Magog, que es toda la zona de las exrepúblicas que pertenecían a la antigua Unión Soviética. Saltamos al versículo 5 rápidamente. Persia, ponle en tu Biblia, Irán. ¿Cómo sabemos que Persia es Irán? Porque en 1935 se le cambia el nombre de Persia a la República de Irán. 1979 viene una revolución iraní y sacan al Shah de Irán, que era una familia que tenía, como las de Assad de Siria, mucho tiempo en Irán, y le cambian el nombre a la República Islámica de Irán. Entonces ahorita es la República Islámica de Irán. Y Erdogan, el presidente, jura y perjura y sigue anunciando que él quiere ser el próximo califa del mundo islámico a nivel mundial. Que él quiere ser el mero califa, casi el próximo anticristo del mundo, para que pueda establecer la ley Sharia a fuerza a través de la guerra en el mundo occidental. Entonces vemos que esta zona donde todas estas profecías bíblicas se encuentran es la zona del conflicto. No está aquí en Tlalnepantla el problema. En Estados Unidos no aparecen Estados Unidos en la Biblia. Aparecen naciones europeas del norte de África, como lo vamos a ver, y casi todo el Medio Oriente y Europa y parte de Asia, del Asia Central principalmente. Tal vez China participe en la Tercera Guerra Mundial. Es muy probable que así sea. Cusifut, ¿quiénes son Cusifut? Versículo 5. Vayamos a Génesis 10, versículo 2 y versículo 3. En todo el capítulo 10 del libro del Génesis aparecen 70 naciones que se derivaron de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. De Jafet poblaron todo el mundo anglosajón, toda Europa, o los güeros, blancos y de ojos claros, anglosajones, los vikingos, etcétera, etcétera, los nórdicos provienen de Jafet. De Sem provienen todos los Medio Oriente, tanto árabes como judíos, son semitas, y también parte de la China y de el Asia. Y de Cam poblaron el norte de África, los morenitos. Entonces, todos los seres humanos, todos aquí en esta mañana, y todos los que nos escuchan, no hay un solo ser humano que no descienda de cualquier hijo de los 3 de Noé. O eres jafetita, o eres camita, o eres semita. Pero todos venimos de los 3 hijos de Noé, que después del diluvio poblaron la tierra. Entonces en Génesis 10, del 2 al 3, aparece Cam y los hijos de Cam, que son Cusifut. ¿Qué región poblaron los de Cam? El norte de África. Entonces Cusifut corresponden actualmente a Sudán, a Etiopía y a Libia, las naciones del norte. Aquí están. Etiopía está un poco más abajo aquí de Sudán. Libia, Túnez, Morocco, que aparece que es Marruecos. Todas estas naciones, pongan atención, estas naciones de aquí del norte de África, con Sudán y abajo con Etiopía, van a formar parte de la coalición de Magog que se viene contra Israel en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, la Tercera Guerra Mundial son naciones de Europa, del norte de África y del Medio Oriente, que se vienen para tratar de sacar a Israel de una vez del Medio Oriente, apoderarse del petróleo,
para que entre tal vez Rusia y China se quieran repartir ese pastel. Esto no va a parar porque la naturaleza del ser humano es completamente depravada. El ser humano es ambicioso, es egoísta, es psicópata, es ególatra, es narcisista. El ser humano por naturaleza es yo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nada. Estoy en el gobierno y me siento como presidente, me siento como rey. Me enferma, nos enferma el poder, nos enferma el dinero, nos enferman las mujeres. Son cosas que no podemos soportar sin Dios. Por eso los césares romanos se convirtieron en dioses, ¿se acuerdan? Mandaron que los adoraran, los césares romanos. Todo el que tú me menciones, Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón, el que tú quieras, todos al llegar a la cumbre, a la cúspide, se enferman. Las alturas no fueron hechas para el ser humano. El ser humano fue hecho para adorar a Dios. Y ese es el problema de la raza humana hasta este momento. Los gobiernos corrompidos, los líderes corrompidos, completamente corruptos. De una forma el mundo está revolviéndose, hay una Babel, hay una confusión. La palabra Babel significa confusión. Hay una confusión teológica, religiosa, política, filosófica. En el mundo se encuentra hirviendo. Dios no tarda en venir por nosotros. Tú tienes que estar preparado para encontrarte con tu Dios. Y me pregunta si lo estás. Si no lo estás, en esta mañana, inclina tu cabeza y dile estas palabras. Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, te doy las gracias, porque yo sé que desde el vientre de mi madre tenías un programa para mi vida, pero no lo conocía. Y ahora que las Escrituras han sido abiertas, he comenzado a comprender que me amas, porque de tal manera has amado al mundo que enviaste a tu Hijo único, unigénito, Jesucristo, para que abriera sus brazos en una cruz, derramar su sangre preciosa y yo te pudiera conocer como un Dios personal y llamarte mi Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Creo en lo que tú hiciste en la cruz en mi lugar, Señor Jesucristo, que a través de tu sangre me limpias de todos mis pecados. Te pido en este momento tan importante y decisivo en mi vida que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por la esperanza que ahora tengo, porque el día que yo muera, cuando me llames a casa, moriré en paz, porque en este momento he hecho la paz contigo por medio de la muerte de tu Hijo en la cruz. Dame, Señor, la vida eterna, el perdón de mis pecados, la gracia para vivir la corta vida que me queda, para predicar y propagar el testimonio de lo que has hecho en mi vida y ganar almas para tu reino. Porque te lo pido, Señor, y te doy las gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Ahorita en todo el mundo, en cualquier área y aspecto que tú lo veas, la única luz, escúchame, la única luz es esta. No hay otra. La única luz, el único camino, la única verdad se encuentran en este libro maravilloso, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Guarda estas palabras en tu corazón. Ama con pasión la verdad. La Biblia, dice la palabra, guárdala en tu corazón, hijo mío, porque si tú lo guardas en tu corazón y le das el primer lugar en tu vida, estás guardando tu vida. El día que el diablo haga esto de tu vida, el ataque del mundo espiritual es sacarnos esto. Y si el diablo puede sacar de tu vida la Biblia
y decir, ya no la necesito, ya no la leo, ya ni a la iglesia la traigo, ya no tengo una Biblia en mi carro, otra en el baño, otra en la sala de mi casa. Hay que tener Biblias por todos lados, una Biblia de viaje para cuando voy en el avión, cuando voy en el carro. Cuando tenemos ese amor por la palabra, se limpia la atmósfera a nuestro alrededor y podemos orar y Dios escucha nuestras oraciones porque somos obedientes. No puede haber bendiciones sin obediencia, y la obediencia es la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, dice Hebreos. Entonces es importante que atengamos y pongamos atención a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien estar atentos ahorita como una antorcha, que la Biblia me diga para todos los, Señor, voy a Veracruz mañana, sigo la Biblia, hoy en la noche, mañana voy a Veracruz. Es un decir, Señor, ilumíname en los salmos, muéstrame tu verdad, dame tu paz. Quiero ir a Veracruz a bendecir a la gente, que voy a Tijuana. Mi hijo se acaba de ir de viaje, Padre, vengo a la Biblia. Oh Señor, aquí está tu palabra, muéstrame el camino, dame tu paz. Dime qué debo hacer por mi hijo, cómo debo ir con mi hijo. Cuando Dios ve que lo buscamos, Él anhela que lo busquemos, nos contesta, nos premia, nos recompensa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sean hombres y mujeres de la palabra de Dios, y Dios los bendecirá y los recompensará en esta vida y en la que sigue también. Que tengan mucha paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.